Hoy estamos en un nuevo lugar recóndito que se llama San Isidro. Tengo que recordar, estos son dos notas mentales para mí. Una, no comer torta en el lugar de la esquina de lo de Laura, nuevamente. Y la segunda, cuando la avenida es doble mano, intentar no girar en U porque vienen colectivos y es como bastante complicado, mientras Laura se ríe. Pregunta porque el otro día estuve en otro lugar también recóndito, se llamaba Casuso, y la gente que vivía ahí, por lo menos la persona que le hice yo la nota, tenía como un superpoder que no sentía el frío, hacía 7 grados, poner estaba en camisa afuera, un día horrible, el pibe así como no me importa nada. Quería saber si en esta zona también hay como otros superpoderes que podamos conocer. Presentate, por favor. Bueno, hola Diego, yo soy Laura Messing. Tengo frío, acá Sí. hace frío, si querés que prenda la calefacción. Yo en absoluto. La prendo. Hoy es un día precioso, un sol increíble. Solo me intrigaba el superpoder, no el frío en sí, era como una locura. Creo que no tengo superpoderes. No tenés voz. No, muevo las orejas a veces. Bueno, Es eso puede ser es un superpoder, total. ¿cierto? Bueno, estamos en el taller de Laura, que está buenísimo, después lo vamos a mirar un poco más. Creo que viste algunas entrevistas ya y sabes por dónde va. Lo tuyo me parece súper interesante porque tenés como una doble, bueno, eso es un superpoder también, doble personalidad. Por un lado artista, por otro lado fuiste galerista. Y Sí, no es cuádruple. cuádruple, bueno, arquitecta, pero digo en lo que tiene que ver con arte contemporáneo y eso. Y nada, me pareció que estaba buena esa mezcla. Después voy a ver a Damián Mazzota también más tarde, que era una situación parecida a la tuya, que también está bueno. Arranquemos por donde quieras, no sé si quieres contar un poco cómo empezaste a ser artista o cómo se te ocurrió la idea de tener una galería. Vamos por donde te parezca. Ok. A ver, los inicios. Mi madre fue pintora y cultora, por ejemplo, de Ditela, etcétera, Galería Bonino, toda esa Bien. parte de la ¿Cultora historia. fan o era parte como staff de la galería? No, era cultora fan, Bien. Ella en ese momento estaba casi, te diría, empezando a pintar, tenía su grupo de pertenencia del taller de Butler, pero no, digamos, la parte más importante de esta historia, además de que, bueno, ella me contagió el amor por la pintura y por el arte en general, que yo no salí principalmente pintora, fue que religiosamente ella iba una vez cada 15 días a ver las muestras que había. Mira. Y yo con ella. Entonces, de repente conocí el Instituto de Ditela cuando yo tenía 5 o 6 años y veía las cosas increíbles que hacían ahí. Y para mí eso era lo normal del arte. Eso Claro. era hacer arte para mí. Sí, sí. Eh, En una época donde lo normal del arte era una No, cosa totalmente diferente, era era una una- vanguardia, era una locura Claro, fuera de pero, época. pero eso que en ese momento era vanguardia, para mí era, bueno, ok, esto es hacer Claro. arte. Me encantó y me encanta todavía hoy haber tenido eso como inicio. Y después, bueno, nada, seguía acompañándolas a todas las muestras que había. Íbamos a tomar el cafecito al Florida Garden. Claro. Era parada imprescindible. Nos encontrábamos en la mesa con Borges, ese tipo de cosas que pasaban en esa época. Era cotidiano y Buenos normal en la Aires. ciudad, claro. Y recién empecé yo a estudiar, empecé por escultura a los 14 años. Me metí en un taller, cuando terminé la secundaria, intenté estudiar Bellas Artes. A ver, madre, padre y hermanos, todos profesionales, por más que mi vieja pintaba, además era psicóloga, etc. Y bueno, fui, digamos, sutilmente convencida que siga una carrera... Una carrera seria de la que una pudieras carrera vivir, seria claro, no universitaria. artista, total. No pasaba por el lado de Ah, no vivir, era por... Ah, no mira. era una problemática en ese momento de qué vivir, sino formarte. Claro. Y no estaba bien vista en ese momento, por lo menos en mi familia, la formación que te daba Una academia de la, arte. la Belgrano, Pueyrredón, etc. Sí, sí. No por prejuicio, sino lo que me decían, que creo que finalmente fue lo que realmente sucedió. Vos formate en una carrera universitaria y después hace lo que se te cante.
Y así fue. Elegiste igual una carrera que es como hipercreativa y tiene mucho que ver con también, ¿no? Con la creación y con el arte. Sí, elegí arquitectura, que era lo más cercano. Si en ese momento hubiera habido diseño industrial, yo me tiraba de cabeza Claro. al diseño industrial, que Pero todavía no existía la no carrera. existía, carrera de la cual me enteré muchísimos años Claro. más tarde. De hecho, tengo una hija diseñadora industrial. Mm. Me encantó la carrera, trabajé 5 años como arquitecta, pero digamos, ya hacía rato que venía haciendo arte, escultura, pintura, etc. Nada, me di cuenta que después de 5 años de profesión, que si no me metía en un taller, que lo mío era eso, bueno. Y así... ¿Seguiste trabajando como arquitecta y aparte empezaste a estudiar arte o dejaste la arquitectura? Dejé radicalmente, como todas las cosas que hago en mi vida, de un día para otro. Mira. Sí, excesivamente impulsiva si querés, pero bueno, lo estoy tratando de manejar. Con mucha determinación, está perfecto. Sí, perfecto, no perfecto. A ver, me ha traído cosas buenas y cosas malas. Sí, claro. Es una característica que recién ahora estoy empezando a darme cuenta, que ha sido una constante en mi vida, ser excesivamente impulsiva. Creo que con los años uno se ve de otra manera y sí, lo estoy intentando modificar. No me sale todavía, pero lo estoy intentando modificar. ¿Cómo empezaste a insertarte en el medio? ¿Te dedicaste, dejaste de ser arquitecta, empezaste a estudiar arte y a participar del circuito? O sea, ¿Cómo fue tu...? Estudiar arte, seguí... Desde los 14, bien. Seguí sin parar. Nunca paraste. En realidad, la primera vez que tuve idea de insertarme en algo que era un medio que desconocía totalmente, más allá de ir al taller y trabajar ya en un taller durante bastantes años como asistente. ¿Con quién trabajabas? Con Ingeborg Ringer. Mira. Juan Antonio Córdoba, hice un pasaje de dibujo con Macchi, bueno, lo que en esa época Sí, sí. se usaba. Y una vez vino a lo que era en ese momento mi taller y vio mis obras una mujer y me dijo: ¿vos me permitirías que yo lleve esto a una galería de amigos míos? La verdad que nunca se me va a pasar por la cabeza vender. Y le dije: sí, no tengo problema, que si les gusta que me digan Claro. que les gusta. Era todo lo que esperaba de eso. Bueno, y así empecé. En la galería era Galler, y así empecé. Estuve con ellos durante 8 años, que fue un momento, mirándolo con retrospectiva, bastante insólito, porque me llamaban todos los meses y me decían: ¿cuándo pasás a cobrar? Nos quedamos sin obra. ¿Cuándo nos traes obra? Eso era el diálogo de todos los meses. No es algo muy habitual. Por lo menos hoy, claro. Hoy no. Total. No. ¿Y cómo empezó a cambiar tu cabeza con respecto a eso? Antes te interesaba producir, investigar, hacer arte en sí, y de repente empezaste a ser una productora de un objeto que alguien quería comprar o demandaban y necesitabas hacer más. ¿Cómo fue ese cambio? ¿O seguiste naturalmente produciendo y lo que hacías se vendía sin más? Hasta ese momento te diría que lo que yo vendía estaba totalmente en consonancia con lo que venía haciendo, no me modificó para nada, porque por más que, digamos, era bastante sui generis Galler. De hecho no era una galería de arte, sino que vendía decoraciones. Mira. Vendía muebles, vendía objetos, vendía cosas de diseño, vendía arte todo junto. Jamás me impusieron nada. Era como que lo que les llevaba funcionaba. Lo vendían, funcionaba. Tenían un público que después iban y le volvían a pedir objetos míos. ¿Qué tipo de obras hacías en esa época? Cerámicas. Sí, figurativas. Hice durante muchísimo tiempo personas. Después, si querés, te muestro imágenes. ¿Y qué tamaños? ¿Pequeñas o...? Pequeñas, medianas, grandes. Mira, de todo. Sí, muchos tamaños distintos. Nunca hice pequeño formato, pero digamos de mediano para grande.
Y paralelamente a eso empecé a enterarme que existía algo que son los concursos de arte. Mis primeros concursos fueron en el Nacional. Mandé la primera vez y me dieron una mención, mandé la segunda vez, me dieron un segundo premio, mandé la tercera vez y me dieron el gran premio de honor. Ese fue mi comienzo. Claro. Y ahí dije... Algo pasa, claro. Algo, sí, a ver, fue binaria la sensación, porque por un lado me la creí, dije, oh... Claro, entre Claro. 500 obras el gran Hago premio lo que honor. hago lo Sí, que sí, hago y sí. lo premian. Y por el otro lado sentí una especie de techo, no sabía que había otros panoramas posibles. Ahí dije, bueno, no voy a poder seguir mandando acá porque ya no hay Ya más tengo lugar, el, claro, ya no hay más gran lugar para premio, mí. no hay más, claro. Entonces, eso ahí sí me condicionó, cambié por ese y por varios motivos más. Cambié de la cerámica al cemento y trabajé durante varios años en cemento, en obras que, si querés, me empezaron a mí a dar más satisfacciones. Obviamente, tener el gran premio es una satisfacción de reconocimiento y monetaria importante, pero empecé yo a sentir como mucha más satisfacción en relación al hacer y a la obra, porque había más desafío. ¿Qué tipo de piezas hacías en cemento? En cemento pasé además, junto con el material, pasé a un cambio de imagen total, a la geometría, a obras sí ya de gran formato. Y ahí empecé a tener como otro público, otro reconocimiento que no pasaba ni por los premios ni por la venta, sino digamos, por un contacto y una admiración mutua, sobre todo con artistas que a mí me interesaban. Y ahí se abrió el panorama. Digamos, ahí ya me olvidé de los premios, empecé a pintar paralelamente a las obras en cemento, empecé a pintar con mucha más profesionalidad. Venían a buscar, a ver, esto es algo que a mí me pasó siempre, que lo que yo hacía venían a buscarlo. Hasta el 2002. Sí. En el 2002, digamos, acababa de pasar el diciembre... Explotar todo, claro. Explotar todo, el diciembre del 2001. Yo tenía toda la superficie que ves acá del taller, con obras tamaño persona en cemento y las piezas más pequeñas en los estantes esos que ves ahí. Un día se cae un estante por el peso de las obras de cemento. De cemento, claro. Me quedé mirando las obras en el piso y lo primero que pensé, con este carácter impulsivo del cual hablo, y dije, yo tengo que salir de acá. Salir de acá era salir de mi rutina habitual, salir del taller. Necesitaba la sensación de salir a la calle y conectarme con la gente. Fue muy fuerte eso. Y dije, bueno, la manera de salir de acá es poner sacar primero estas obras de acá. Además necesito el espacio para dar clases. Claro. Y tengo que sacar estas obras de acá y llevarlas a un lugar donde la gente las vea y donde yo pueda charlar con la gente de esto. Dejé las obras en el piso, agarré el auto y salí a dar vueltas por el barrio. Vueltas, no, media vuelta, porque a la primera media vuelta que di, llegué hasta Segundo Fernández, me encontré con un local vacío, teléfono. En ese momento no tenía yo celular. Y me acuerdo que iba a Ciudad Universitaria a comprar materiales para trabajar. Me instalé en el locutorio de la FADU y dije, voy a hacer unos llamados. Llamé primero a la inmobiliaria y dije, quiero alquilar
Bueno, sí, venite a la 1. Local acá en la esquina de tu casa, o sea, No, sí, a la vuelta, digo, acá dos nomás. cuadras, Sí, sí, sí. dos cuadras. Venite que te lo muestro. Y después llamé a una persona y le dije, mira, no tengo la guita para hacerlo, ¿me la prestás? Y me dijo, sí, contá con ella. Y a la tarde tenía alquilado el local. Claro. No sabía ni cómo lo iba a manejar, no sabía que eso iba a ser una galería de arte. Mi fantasía era una vitrina con las cosas ahí, cada tanto cuando pudiera abrir la puerta y entrar a charlar con la gente. Claro. Esa era mi fantasía. Como un lugar de exposición y no te importaba tanto la cuestión comercial en un principio. No. Tomate el café con leche, se te va a enfriar. ¿De qué es esta masita que tenés acá rara? Te la regalo. No, Deliciosa. para nada. ¿De qué es? De avena, Sí, pasas de ciruela sí, y banana, aceite sí. y un poquito de azúcar. Todas las cosas que no me gustan. A mí me gusta el chocolate, el dulce de leche, la crema, o sea, no. Veo que es re rica, pero no. Si querés, vamos a recorrer un poco y revisar también el taller. Acá tenés una luz súper linda y tenés como muchas cosas. Pues tenés... Por favor, que vean ese árbol rojo fosforescente, el rus, que está atrás, que es... Vos tenés acá armado para mucha gente, das talleres todo el tiempo y tenés como un espacio grande para eso. Y muchas materias primas. Me gusta burbujas adentro de una caja, ¿no? A ver cómo son burbujas. No las saques, simplemente que son de plástico, de vidrio. Son de vidrio. Ah, mira. ¿Están hechas por vos? No, estas son para usar en obras. Ah, mira. Tenés como todo muy ordenado y metódico y... Sí. Me gusta. Pequeñas burbujas. Bien. Este también es muy genial, piecitas hechas, me gusta mucho. Claro, esas son las partes que van quedando y después se usa... Claro. Contame, ahora me vas a mostrar, pero bueno, acá está el tablero con todas las herramientas, hasta dibujadas. Arquitecta. Sí, y acá tenés las partes más pesadas, como máquinas y esto que hace ruido y cosas, pinceles. ¿Con cuánta cantidad de gente solés trabajar como alumnos a la vez? ¿Cuántos vienen? En una época trabajábamos hasta 10, en este momento estoy tratando de que sean hasta 7, 8 como máximo, porque cambio bastante la dinámica de las clases. Me involucro mucho más con la hora de cada uno, trabajamos mucho en grupo y cuando los grupos se pueden ir conociendo como de a grupos más pequeños funciona mucho mejor. ¿Qué tipo de gente tenés en tus talleres? ¿Gente ya con experiencia, sin experiencia? De todo. ¿Y los mezclás? Los mezclo. Sí. Está bueno. Me funciona muy bien, porque además las preguntas que hacen los principiantes son las preguntas que en general los más experimentados. Los más experimentados se las olvidan y siempre están bien recordarlas, y por supuesto para los principiantes estar con gente que ya sabe es otra cosa. Trabaja es mucho más. Está bueno. Mostrame esto que es genial. Laura siempre es como... Esa es una tijera Segelin, ¿no? Yo tenía una parecida para cortar el telgopor cuando era chico. Mira, estos son los que se venden para chicos y ahí tenés una grande. Una grande ya hecha como... Bien. Esto es muy genial. Laura es como muy techy y tiene siempre cosas nuevas y esto. Mostrame primero esto cómo funciona y ahora vamos a ver el aparatito. Te muestro como mi primera o sea, una calabaza 3D blanca. Una calabaza 3D. Bien. Y acá tenés otras cosas como un poco más sofisticadas con... Esta es una obra en ejecución, por eso está acá. En realidad todo lo que ves en esta parte es porque... Es como work in progress. Está en ejecución. Bien. Esta que tiene los pelitos. Súper linda, divina. Sí, y lo que encontré con el lapicito es que sin pasarme directamente, algo que también en algún momento tengo como proyecto, que es poder trabajar con una impresora 3D y con los programas de diseño. Lo que me interesó de esto es este paso intermedio que todavía... Es como mucho más gestual, claro. Más gestual y que tiene mucho más que ver con mi obra todavía, claro, que lo que podría... Es construir una pieza en una máquina que te la da terminada, claro. Y tiene otra cosa más, el lápiz. Vos sos la máquina, porque vos sos el que tenés que... Sí, claro, mover el lápiz, claro. Dejando mover el lápiz, que tiene una lentitud de extrusión del material, que entras en un ritmo zen, vas. Entras en un ritmo zen, y justo hoy estaba escuchando una conferencia TED sobre el éxtasis. Sí.
el éxtasis como el éxtasis de la creación, como es el éxtasis, él lo explica, es salir del estado, salir del estado habitual. Y estoy sintiendo eso con el lápiz. Mira. O sea, te transporta a una situación o a tu mundo interior o anda, no lo sé. Pero algo no habitual, claro. A un lugar no habitual que te olvidas del tiempo, del espacio, de tu cuerpo. Mira. Y entras en algo que cada vez me gusta más. Mirá qué raro. Bueno, mostrame cómo es el pequeño aparato ese extraño. Sí, lo tengo que... Sí, no para que me lo muestres en nada, simplemente cómo era, porque yo no lo había visto nunca en vivo, lo vi usándolo, pero no en persona. Es chiquitito, ¿es pesado o no? Levantalo, es livianísimo, es más liviano. Ah, mira, sí, 80 gramos, 100 gramos. Pones acá, hay dos tipos de material. Uno es éxtasis y el otro no éxtasis. Puedes elegir qué tipo de fantasía querés, claro, está bien. Tal cual, y tarda unos 2 minutos en calentarse. Cuando esta luz se pone verde, bueno, sale. Lo que hace básicamente es parecido a una impresión 3D, agarra un filamento, lo va derritiendo y va construyendo con tu movimiento. Claro, lo que le falta a esto es la instrucción del diseño preciso. Claro. Entonces, da para mucho más juego. Claro, y te permite ir construyendo. ¿Lo vas pegando esto, por ejemplo? ¿Haces una parte y pegas lo otro? Pega solo. Ah, mira. Solo, o sea, es un material tal que si yo a esto ahora le pongo... Por el mismo calor se suelda se y ahí funciona, claro, está buenísimo. Sí, y haces cosas súper complejas que empiezan a ser... Y además cuando pasás al 3D empieza a tomar una... Mira, esto por ejemplo que todavía, bueno, es cortito. Esto, fíjate que es sumamente flexible. Claro. ¿Sí? Sí. Cuando le das tridimensionalidad... Empieza a ser una estructura que tiene otra forma, claro, mira. Sólida. Mira. Sí. Y esto es casi como una costilla de algo, ¿no? Esto era una prueba. Sí, como para hacer flechas y ya. No, en realidad son unas... Mira, a ver. Son unas patas que, bueno, lo iba a usar para una pieza y después no la usé y quedará en la caja de piecitas. De piecitas. Claro, piecitas hechas. Piecitas hechas. Claro. Pero, ¿ves esto? Sí, no, tiene... No, total, es una estructura súper estable. Genial. Y me gusta mucho que tenés acá esta cosa de estas frutas que son de algún árbol, supongo. Estos son las mezclados. Estás haciendo uno en... hiciste uno... semilla. Hiciste uno en... no sé. No, ¿qué es no, eso? Uf. Bueno, no importa. Es como cuando se te cayeron las... Te dejé alquilar un local acá a la vuelta. Tengo que alquilar un local acá a la vuelta. No, esta es resina. Resina, está bien. Sí. Mira, acá se puso en verde, aprovecho. Dale. No, pero me imagino algo de eso orgánico metido con esto, mezclada la cosa, es como genial, ¿no? ¿Estás con esa idea? Más o menos. En realidad estos son modelos. A ver, sí, estoy por mezclar. Sí. Como la... Bueno, ahora podés... No sé si fuiste a Itaú. No, todavía no. La instalación que tengo en Itaú, mira. A ver cómo funciona. Pero... Vos podés seguir un dibujito, si querés. Sí. O podés... Mira esto. Irte para arriba y vas... Y haces... vas a estirar, que es un delirio. Está buenísimo. Líneas rectas. Claro, línea recta. ¿Ves lo que te decía? Que Sí, claro, va... Sí. ¿Y en cuánto se pone sólido otra vez el material una vez que pasó por ahí? Ya, el toque se pone duro. Mira. Ya. Claro, zarpado. Sí, es como dibujar en 3D, ¿no? Es como, sí. Genial. Genial. Tiene un olor raro aparte también. Me parece que el éxtasis es por el olor este que tiene. No tiene olor a nada, no. Yo siento un olor, vos ya estás acostumbrada. ¿Sentís olor a esto? Sí, tiene un olor medio dulzón, raro. Esto es lo que te pone, sí. ¿viste? Sí. No había... Ya no lo sentís, pero te entra directo al cerebro. Eso es lo que te deja en éxtasis totalmente. Está bien. Bueno. No, esto es... Sí, divino. O sea, vos sí, claro, tu otra obra, claro. Eso lo hacía con alambre y resina y cosas, claro. Esto es plástico. Silicona. Claro. Sí, también tenés todo que ver con eso, total. Pero demasiado grande. Claro, piezotas y es lo mismo. Claro, sí, una herramienta genial. Con otro material. Sí, genial, me encanta. Bueno, acá tenés como unas perinolas. ¿Qué es ese ruido loco? ¿Un timbre o no? Es un timbre, sí. Acá tenés perinolas también. Contame, ¿alquilaste el local a 2 cuadras de tu casa? Vamos a sentarnos nosotras donde estamos, dale. ¿Y qué pasó? ¿Llevaste todas las piezas de cemento pesadas? Me di cuenta que yo no iba a estar... claro, obviamente. Y que aparte no tenías celular, así que no te iban a encontrar nunca. No, ahí creo que ya tenías. Creo que en el... A ver, ¿cómo fue? Bueno, en algún momento apareció el celular en mi vida.
Bueno, ahí me di cuenta que yo no le iba a atender. Esa tarde ya tenía el local alquilado. Esa tarde llamó una amiga y le digo, escúchame, vos estabas buscando un taller para pintar. Bueno, acabo de alquilar un local que atrás tiene una piecita de pintura. Claro. ¿Querés ir a pintar atrás? Y si alguien te toca el timbre, abrís. Atendés, claro, perfecto. De ahí a Galería de Arte. Un paso. Se fue, la verdad que se fue dando, pero el origen era ese. Y ahí empezaste a mostrar obra tuya, primero que nada. No empezaste como concepto de galería para otros, sino a mostrar mi lo obra. tuyo. Bien. La realidad es que, bueno, esa amiga era Marcela, que vos la conociste, Marcela. Sí, claro. Que fue socia mía después durante 10 años. Claro. Te tengo que contar, perdón que te interrumpa, se ve que aquel sector de tu taller tiene una gravedad diferente, pues movimos una pieza que no tenía nada que ver con eso y se cayó el jarrón, y ahí es donde se te cayeron también las otras piezas. Me parece que hay algo ahí raro. Eso es inestable. Eso es inestable, que es también parte de... Work in progress, es verdad. Pero me parece igual que aquel costado es un poco turbio. Me avisa de cosas que de otra manera no. Claro, no está bueno. Sí, Bien. Sí. Bueno, entonces pusiste el local, empezaste a hacer tus piezas. Marcela se puso a pintar atrás. sus cosas. Y atendía atrás. el timbre cuando alguien venía a tocar. Atendía el timbre y a los 2-3 meses se habían vendido todas las obras que habíamos puesto. ¿Eso qué rango de precios en dólares parecía como constante, digo, y podemos tener una idea? ¿Manejaba? ¿Hacían obras caras, obras baratas? Eran excesivamente baratas para el trabajo. Claro. Eran porque, repito, no tenía una intención. Sí, no estaban hechas pensadas en vender. De hecho, Isidro Miranda fue un poco así, en el sentido de, obviamente, él siempre le respetaba el precio que cada artista trajo, algunos vendían y algunos no vendían. Pero el origen de Isidro Miranda no fue comercial. Claro. Era, si querés, la parte que Marcela manejaba mejor y mi intención pasaba por otros lados. Sí, digamos, por otras situaciones. En los 10 años que existió Isidro Miranda, bueno, a ver, volviendo atrás, a los 3 meses dije, yo no voy a seguir haciendo obras. No doy abasto para, claro, llenar esto. No es mi idea, invitemos a otros artistas. Y ahí empecé a invitar artistas que a mí me gustaban. ¿Que conocías previamente o no? Sí, tenía un espacio. Hasta ese momento sí, la mayoría de los, digamos, de los 2-3 primeros años de Isidro eran todos amigos y artistas que yo conocía. Ahí ya le pusiste nombre al local y empezó a funcionar como galería. Y empezó, sí, Isidro Miranda fue un grupo, primero, que expusimos en el Borges, una muestra que me encantó, que se llamó Desde la Cocina. Fue una experimentación con, que éramos 10, 12 mujeres trabajando sobre el tema de la cocina. Bien. De la comida, del preparar la comida, de todo lo simbólico que tenía la comida. Y el resultado de esa investigación fue una muestra en el Borges. Yo sugerí el nombre del grupo, que se llamó Isidro Miranda, y cuando tuve que ponerle un nombre a la galería les pedí prestado si me regalaban el nombre, y me dijeron que sí, que por supuesto, y ahí quedó el nombre de Isidro Miranda para la galería. Y además, Isidro Miranda, hay una pequeña leyenda original que escribí, que andaba por ahí en algún momento, sobre el valor de compartir, lo que a mí de crear en forma colaborativa. Forma colaborativa. Lo que a mí me pasó en el 2002, esa necesidad de salir a la calle, tenía, no para encontrarme con la gente de la calle, sino tenía que ver, lo entendí tiempo después, cortar con el muy solitario trabajo que implica en general el arte. Ser artista dentro de un estudio cerrado y metido acá en vos mismo, claro. A partir de ahí nunca más, o sea, sí, tengo muchísimos momentos claramente donde estás vos sola haciendo obra, claro. Estoy sola y me encanta estar sola y lo disfruto, pero si no hay un intercambio periódico y permanente con otra gente, otros artistas y otras personas, es como que se agota en sí mismo. Y eso es lo que entendí con la galería. La galería a mí me dio eso, me dio posibilidad de armar concursos. El primer concurso que armé fue un concurso de juguetes, hechos por artistas. ¿Artistas diseñando o interviniendo juguetes? Diseñando juguetes. Diseñando juguetes
no había premio. Claro. No había además guita para hacer Sí, sí. un premio, un jurado, etcétera. Entonces, bueno, el premio era exponer en la galería. Claro. Y ante mi asombro, te estoy hablando de un local Claro. chiquitito, como un monoambiente, se presentaron artistas de todo el país que mandaron sus obras, que no teníamos lugar para las que habíamos seleccionado como las mejores, no teníamos lugar. Fue para mí un concurso maravilloso. Bueno, y después de eso vinieron los 3 concursos Platt con Platt Ediciones, Sí. Que hicieron 3 libros increíbles para esos concursos, ya con recursos Con un presupuesto, económicos, claro, con presupuesto para jurados de lujo, para premios de lujo. ¿Cómo fue la génesis de este paso de tengo un local y muestro mis cosas y mi amiga atiende la puerta a pongo una galería con todo lo que eso implica, nada, responsabilidad, obras de otros, tener que conseguir clientes para que esos otros que te dan obra vendan? Se fue dando desde la lógica. En un momento, a la segunda muestra que hicimos del segundo artista, ya con fecha, con horario, tuvimos que poner un horario. Marcela, vas a atender de tal hora a tal hora. En un momento le tuve que decir, saca tus cuadros, tus caballetes y tus pinturas de acá porque vamos Hay que a hacer mostrar trastienda, algo, claro. a pintar otro lado. Y ella feliz también de estar atendiendo a la gente, de ese intercambio con la gente y con los artistas. Entonces, cuando vos tenés una vidriera, tenés un nombre, tenés artistas que recibir, que le pones un horario fijo, eso ya es, y que además le vendés la obra, eso ya es una galería de arte. Así de sencillo se dio. En el principio tuviste alguna referencia o tomaste referencias de galerías con las que ya habías trabajado. No. Error gravísimo, porque es lo que tendría que haber hecho y jamás lo hice. En un momento habían pasado 2 años de la galería. Nosotros las dos teníamos un muy amigo nuestro que se dedica a finanzas, que trabajaba en un banco muy importante en ese momento, y le dijimos, che, ¿qué onda nuestro negocio? Se puso a analizar nuestras planillas Excel de números con las que trabajábamos y nos dijo, chicas, lo de ustedes no solamente no es viable, no existe en el mundo comercial y de las finanzas. O sea, ustedes no pueden seguir así, porque ponen más guita de la que entra, bueno, todo ese tipo de situaciones. Claro. Gastan en cosas que no tendrían que gastar y no se dedican a lo que se tendrían que gastar, que es hacer esto económicamente viable. Claro. Nos quedamos mirándonos y dijimos, evidentemente... además nos decía, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo es que hace 2 años que esto funciona? Claro. Bueno, funcionó 8 años más. Te fuiste de acá y te mudaste a un local mucho más grande, precioso, una casa vieja en San Telmo. En realidad hicimos las 2 cosas simultáneas. Tenías acá una y la otra allá, mirá. Teníamos las 2 simultáneamente, porque lo de San Telmo, bueno, era una propiedad que era de mi familia. En ese momento mi viejo, que estaba a cargo de la propiedad, le pidió a mi marido, arquitecto, que la reforme. Era una casa tomada, era una casa maravillosa. Bueno, vos la conociste. Sí, divina. Divina, totalmente destruida, y donde había ocupas que la cuidadan, como nos decían ellos. Sí, claro. De que otro no lo ocupe, por eso lo ocupan ellos. Para que otro no lo ocupe. Excelentes personas, la verdad, de 10, la cuidaban en serio. Bueno, mi marido hizo la reforma, quedó con un cuidado por el diseño original, que era espectacular. La gente entraba ahí y hablaba sobre la espacialidad del local. Tenía esa cosa de 5 metros de altura cada uno de los pisos. Bueno, el diseño original más todo lo que... Sí, lo contemporáneo metido con lo clásico. No quisimos cerrar la de San Isidro porque se trataba de 2 públicos distintos, bueno, podíamos en ese momento tener como el público zona norte acá y que no va a ir seguramente hasta San Telmo y el otro no va a venir acá. Y nos pasó además una cosa lindísima, que yo en ese momento tenía 3 alumnas muy jóvenes que vinieron a decirme
queremos nosotros atender San Telmo. Bueno, pero ustedes ¿cómo? Nos vamos a turnar. Ya tenemos todo decidido, nos vamos Ya a se habían hecho un una va schedule, claro, mira. y la otra va los fines de semana y queremos ser nosotras las que... O sea, a mí me pasa ese tipo de cosas, ¿no? Como que largo un proyecto y aparece la gente adecuada y la verdad que fueron asociadas increíbles del proyecto. Y ¿Cómo empezó a ser tu selección de artistas? ¿Tenías que pensarlo desde un lugar un poco más profesional, si se quiere o no? Pero digo, era ya un poco más serio sí, el proyecto como galería. sí, empecé ahí ¿Cómo, a sí, mirar. cómo decidiste qué artistas te gustarían? ¿Cómo los convocaste? ¿Cómo funcionó eso? Eh, Empecé a mirar un poquito más allá de mi círculo de relaciones, de mi círculo de amigos, y empecé realmente a hablar con artistas que me interesaba su obra. Los ubicaba, los contactaba y les ofrecía. Con la mayoría pude concretar, digamos, con la mayoría pudimos hacer muestras, etc. También convoqué gente de afuera. Vino una artista de Alemania, una artista de Cuba, que en ese momento tuvimos que hacer todo el papelerío para poder darle para que él haga sus papeles de salir del país y todo. No pasa nada. No. ¿Podés cortar un segundito? No, porque andá y atendé si querés, no pasa nada. No, atendé tranquila. ¿Sí? Es plano secuencia, no puedo cortar por principios. Vos andá, yo voy a recorrer. Pensé que ibas a hablar. El otro día estuve 5 minutos esperando que alguien fuera a despedir a sus hijos y mostrando un jardín, o sea que estos 10 segundos fueron esos. Te digo, salvo algunos casos, por ejemplo, que de artistas que me hubiera encantado que pudieran venir, pero me decían, necesito un presupuesto para poder hacer la muestra, y la verdad que no era... Claro, había ahí, si querés, algo bastante confuso, porque llegabas a Isidro Miranda y era la super galería, porque en realidad era el super edificio, pero no tenía la... No tenías atrás un respaldo económico acorde a lo que parecía el edificio, claro. El edificio era de tu familia, no lo pagabas, pero sí. A ver, si lo hubieras pagado, eso implicaba tener un montón de plata que no tenías, básicamente. Exacto. Bien. Digamos, era como un lujo caro en ese momento para mí la galería, pero bueno, digamos... Y tuve un acercamiento a muchos artistas y mucha gente valiosísima que de otra manera no hubiera tenido, porque no le dedicas el tiempo a construirlo. Todavía hoy, digamos, de esa época me quedan afectos entrañables. ¿Qué aprendiste de ese relacionarte con artistas desde un lado diferente? No como colega, sino como alguien que les provee soluciones para que ellos vendan, muestren y tal, ¿no? Como un proveedor de servicios / galerista. Mira, entendí los distintos actores del mundo del arte, no solamente artista-galerista, sino cuál es el valor de un crítico, cuál es el valor de un curador, cuál es el valor de una galería, cuál es el valor de un mecenas, obviamente, de un coleccionista. Todos esos actores del mundo del arte estaban ahí, o sea, los entendía desde un lugar. Cada vez que tuve hasta ese momento que hacer una muestra y dejarle el 50% o el 40% a un galerista, me dolía, porque decía... Si como artista, mía, claro. Como artista, claro, si la obra es mía, ¿por qué? Hasta que entendí, o sea, no es que antes no lo entendía, pero simplemente veía con números, con planillas, todo lo invertido por la galería. Sí, el tiempo, la plata y todo lo que implica hacer que esa obra se muestre y se pueda vender. Claro. Y la dedicación. Sí, claro. La realidad es que era el tiempo de 5 personas que trabajábamos en la galería simultáneamente, puesto para que tal artista pueda exponer ahí, exponer en ferias. Estuvimos como 5 años seguidos en Arteba. ¿Cómo era la dinámica de la galería en cuanto a las inauguraciones a través del tiempo? ¿Fue cada vez yendo más gente? ¿Cada vez había más ventas? Cada caso de un artista o de una muestra es distinta, pero digo, en la general tus gráficos iban para arriba, volviendo a tu amigo financista. Empezaron, te diría, en el año 2002 hasta el 2007, fue una época de oro. Se vendía todo, Diego,
todo lo que exponíamos, salvo algunos errores u omisiones, Sí, sí, sí. se vendía todo lo que exponíamos. En el momento de la muestra o a lo largo del mes siguiente, de los ¿Y dos qué meses, rangos de precios manejaban? ¿Obras entre cuánto y cuánto bajos, tenían? eran todos artistas contemporáneos y todos artistas, los precios los poníamos siempre en pesos y eran precios bajos, eran precios como para que la gente que le gustaba una obra la pudiera disfrutar en su casa. La verdad que no me acuerdo Sí, como está bien, para pero decirte, pero siempre manejé precios bajos. ¿habías trabajado ahí con artistas que ya venían de otras galerías o artistas jóvenes que era su primer galería? Había de todo, había sí, había varios que era su primera galería. En general, a medida que fue pasando el tiempo, empecé con artistas con más experiencia. Establecidos. Más establecidos, sí. Claro que la cosa cambió, bueno, eso fue hasta el 2007. Vino la crisis de 2008 y... 2008 de Estados Unidos, que coincidió con el problema del campo, Claro. acá. Y coincidió con, no me acuerdo ya cuál cambio de dólar. Siempre hay cosas que coinciden con otras para que todo sea una catástrofe acá, claro. Dejó de haber turismo, además, bueno, lo que pasaba en San Telmo era que vendíamos muchísimo el turismo. Exportábamos mucha obra de gente que ya nos conocía, ya sabía qué tipo de obras teníamos y nos seguía comprando desde afuera, esos países. Mira. Y exportábamos. Esto es interesante porque no es algo que sea muy habitual, digo. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo lo resolvías desde lo práctico, el tema de mandar obras afuera, exportar o mandar por alguien te compraba? Hacíamos la exportación. Digo, ¿te resultó difícil aprenderlo? ¿Trabajabas con despachantes? Trabajaba en ese momento, bueno, mi marido había sacado la matrícula de exportador, porque podía, trabajaba con despachante. Y sí, era difícil, cada exportación era un temazo. Sí. Los embalajes que te pedían eran a veces más caros que las obras. Dedicarle a una persona de la galería a hacer los envíos, pero bueno, laburábamos. Sí, claro. Era engorroso, pero se hacía. ¿Cómo funcionaba tu mirada para ser formadora de precio en caso de que un artista no hubiera estado en otra galería y tenías que decidir con él cuánto iba a valer su obra? ¿En qué te basabas y cuáles eran los parámetros? La primera pregunta que les hacía siempre, por eso tenía precios bajos, era ¿por cuánto no te molestaría deshacerte de esta obra? Esa es la pregunta inicial. Si me decían un precio ridículamente bajo, trataba de acotarlos un poco con lo que era el mercado de arte. Si me decían un disparate de alto, le decía, mira, creo que así no la vas a poder vender, y trataba de mostrarle otros precios de obras similares, de artistas con currículums similares, y decirle los precios a los que sí se vendían las obras. Me pasó una sola vez de un artista que, pese a todas estas conversaciones, y yo le tuve que hacer la muestra, bueno, esto es una historia aparte, que no nos poníamos de acuerdo en los precios. Ella tenía precios ridículamente altos y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo a mi público no le puedo, creo que los ofendería, porque es un precio ofensivo para alguien que pregunta, decirle esto. Entonces hagamos un trato, yo te hago la muestra. No cobras tu comisión y... No se vende, era una exhibición. No se vende. Así que ocupó la sala. Hiciste de museo. Le hice de museo, ella trajo a toda la gente que quiso, yo mandé a todo mi mailing, se hizo la muestra, pero las horas no se vendían. Si me preguntaban el precio, decíamos no están a la venta. Está todo vendido, claro. Eso fue, no, ni siquiera, claro. Ni siquiera, no están a la venta. Sí, después la querían contactar a ella. Claro. Como solía pasar con muchos, a ver, esto pasa en Argentina. En la galería, digamos, son las cosas que uno como artista aprende a manejar desde otro lado. Vienen porque a ver, lo que pasa con los compradores, no con los coleccionistas que entienden de qué va el mercado de arte, pero con los compradores, se hacen la misma pregunta que me hacía yo como artista antes de la galería. Decir, ¿por qué le iba a pagar un precio a la galería? Si pongo en internet fulano de tal, lo encuentro, voy al taller, le compro. Y era lo que pasaba con más de un artista.
¿Cuál por era tu, más que po- un cuál, comprador. cuál- cuál era tu posición al respecto como galería? ¿Te parecía que era una parte del juego y que está bien que suceda, aunque vos preferís venderlo por la galería? ¿Te indignabas y echabas al artista? ¿Cómo te Yo tuve funcionaba? esa experiencia como artista antes de tener Mm, galería, de cliente, o sea, yo mostrar, por ejemplo, suponete en Arte Va como artista, venía una persona, preguntaba a la Y después te galería. manda un mail a los No, 10 no, días ni y te quiere siquiera me comprar. contactaba en el pasillo. Ah, mira, Me veía y me contactaba en el pasillo y me claro, decía, che, y si me la vendés vos, le decía, mira, yo te la puedo vender, claramente el precio va a ser el mismo y la comisión yo se la voy a dar a la galería. Esa era mi claro. Tu manera de posición, trabajar. era mi manera de Sí, trabajar sí, y de hecho hice muchas ventas así. El comprador prefería tratar conmigo. Eh, sen- Sentía que algún mango le iba a bajar, por más que le dijera claro. el precio es Sí, sí, este y sí. lo mantenía, y si le bajaba algún mango, eh, la misma comisión Claro, iba a repartías pagar después lo que quedaba con la galería. con la Mm. galería o en muchas circunstancias le bajaba de mi parte y no de la galería porque consideraba que la galería su trabajo ya lo había hecho. Claro, de hecho el comprador se llegó porque El vos comprador estuviste en llegó, Arte Bar en una llegó por galería. la galería, Total. claramente, Mm. o por la vidriera de Sí, sí, la sí, lo que fuera, galería, claro. no sé. Luego, como galerista, en esas situaciones, hablaba con los artistas, les decía, esta situación va a suceder, a mí me gustaría explicarte cómo funciona esto, y después lo dejaba A su criterio. al criterio de cada uno. Una vez me pasó una situación muy fea, la verdad muy fea en ese sentido, que fue la compradora la que me contactó a mí por teléfono Mm. y me dijo, che, te voy a contar lo que me pasó. Vi la obra en tu galería, te pregunté si tenías más obra, me dijiste que le tenías que pedir al artista que la tenía en su taller. Fui al taller y ahí mismo me dijo directamente, si me compras a mí, tenés un 20% de descuento. Claro. La compradora que me conocía me llamó Mm. y me cuenta esta historia. Fue la última. ¿Qué hiciste con ese artista? No, le dije que se vaya a la galería. Mm. No era el tipo de trato que me gusta Tener. ni que yo había tenido en mi vida anterior. Como ¿Vos planteabas situaciones de exclusividad con los artistas en general o no? no, lo que les pedía era, depende del caso, a veces por 3 y a veces por 6 meses, que me dejen la obra después de la muestra. Lo que mostraron que lo tuvieras vos Que como lo exclusivo tuviera para yo. andar. Y después nunca tuve artistas en exclusividad. Algunos la exclusividad se daba, pero más por mutua conveniencia, porque al artista le convenía que mandara a su gente a la galería o saber que, y además como le vendía frecuentemente, le convenía, pero nunca tuve contrato de exclusividad. En los casos donde una galería hace lo posible para mostrar o tiene un staff muy amplio de artistas y los muestra esporádicamente, por ahí te toca una individual cada 2 o 3 años, y en tanto pasa eso, el artista vende por su cuenta porque la galería no le está vendiendo en ese momento y el artista necesita vender para vivir y todas esas cosas. ¿Cuál es tu postura sobre eso? ¿Si te tocó alguna vez o conceptualmente qué te parece? Sí, me tocó varias veces. Hablo del artista vendiendo sin avisarte como galería. Digo, vos no le estás vendiendo durante un año y te enterás que el tipo vendió por su cuenta algo. ¿Qué te pasaba? Vendía y era su venta. Yo lo que sí les pedía era que el precio en su taller fuera el mismo que el precio en la galería. La comisión se la quedaba el artista y se la quedaba el artista. Y esto es lo que les enseño a mis alumnos. Cuando ustedes trabajan con una galería no pueden tener un precio en la galería y un precio distinto en su taller. Hay un precio al público, hay un precio de lo que la obra vale, no de cuánto va a ganar cada uno de los actores con esa venta. El precio es intrínseco a la obra. ¿Quién se queda con ese precio? Ya es una cuestión, digamos, Operativa. que no tiene por qué llegarle al comprador. El comprador lo que tiene que pagar es lo que esa obra vale. ¿Cuál es tu experiencia en el caso de que una obra tiene un precio imaginario? Digo, muchas veces pasa que un artista vende mucho a determinado precio, determinada obra, después los que podían comprar esa obra a ese precio se acabaron y no hay otra gente dispuesta a pagar eso. El artista queda como anclado en un precio que otra gente no está dispuesto a pagar. Entonces, ¿cuál fue, si es que te pasó, tu solución como galerista para eso? No me pasó como galerista, entre otras cosas.
porque la galería era muy dinámica en rotación de artistas. Sí, hay artistas que empezaron con nosotros y terminaron con nosotros. No me pasó que su obra haya quedado desfasada por subir del público. Pero sí lo que pasa, y todavía hoy pasa, a amigos artistas, a mí misma, a alumnos, es que hay momentos de la Argentina que tu obra, que tu precio queda desfasado porque la gente no tiene el bolsillo suficiente, o tiene el bolsillo pero no lo quiere usar en algo de necesidad, digamos, que no es de primera necesidad, ni de primera ni de segunda necesidad, es de otra necesidad. Cuando una persona compra arte, tiene que ver con otras necesidades que no son los gastos anuales habituales de una familia. Entonces en ese momento, a ver, mi actitud es, bueno, esto es lo que yo considero que vale mi obra y ya vendrá alguien que la compre. O sea, no tengo por suerte la urgencia económica de tener que salir a vender. Sí conozco el caso de gente que necesita salir a vender eso para cualquier ejemplo. Sí, comer, por ejemplo. Para comer, claro. Para pagar una hipoteca, para pagarle al... Entonces ahí es un poco diferente la ecuación, porque claro... Tenés la obra para vender, salí y rematala. Está perfecto que vos vendas tu obra para salir a lo que necesites. Y me parece perfecto. ¿Cuál fue tu experiencia con coleccionistas y con lo que tiene que ver con el mercado ¿no? De cuánta gente que compra, qué compran y qué no compran? ¿Cómo te funcionó? ¿Tenías coleccionistas tradicionales? ¿Venía gente distinta a la galería, gente que no coleccionaba? Ambas cosas, sí. Sí, tenía coleccionistas. He vendido a muchos coleccionistas, he vendido a la mayoría, a ver, mucha gente que formamos como coleccionistas, mucha gente que no había comprado una obra en su vida y empezó a comprar. Venían al tiempo, empezaban por obras, si querés, de artistas más fáciles, en el sentido de con una obra mucho más directa, mucho más... que no tenga tanto atrás que entender, te gusta y ya. Que te gusta y ya, y venían a los pocos años y nos pedían si la podían cambiar porque querían una obra un poco más... sofisticada, claro. Sí, no digo sofisticada. No, digo desde lo conceptual, con claro. Más capas de sentido, claro. Digamos. Entonces, digamos, eso es muy lindo. Perdón. Eso es muy lindo porque te das cuenta cómo el ojo se va educando y se va acostumbrando y va queriendo más. Una cosa progresiva. Más. Eso nos ha pasado mucho. Formar coleccionistas. ¿Qué consejo podrías dar a alguien que está por abrir una galería y qué cosas no volverías a hacer como galerista, como tu experiencia? ¿Tenés dos, tres horas que te lo cuento? Ponele 3 o 4 cosas que te parezca, que por ahí un montón de galerías está como esto, ¿no? De entusiasmo poner una galería y por ahí en un tiempo se confronta al mercado, al mundo, a Argentina y todo, y se complica tener una galería como proyecto de negocio, ¿no? Mira, yo hice muchísimas cosas mal, Diego. La primera fue no aprender. En este momento estoy haciendo un curso. De desaprender. O para aprender. ¿Qué estás haciendo? ¿Un curso de aprender? No, en este momento estoy haciendo, no es de arte, es un sí. curso sobre, se llama El Mundo de las Ideas, y es fascinante. Y una de las cosas que te enseñan en este curso es cómo materializar ideas. Y una de las cosas que cuentan de el emprendedurismo, si se puede decir así, es que la primera tarea de un proyecto nuevo es aprender. Es lo que yo no hice, claramente. Bueno, y vas aprendiendo empíricamente. Igual que tener un hijo, ¿viste? Que uno no aprende antes, sino que vas aprendiendo cuando el bebé ya está. Es exactamente lo mismo lo que hice con esta galería. Por eso, ya que tuviste un hijo / galería, ¿qué podés contar como experiencia para que otro no lo haga? Aprender primero, dialogar con galeristas para conocer sus experiencias, cosa que yo no hice. Una vez charlando con Ignacio Liprandi, él me decía, si no invertís primero económicamente,
determinada cantidad de plata, después no va a funcionar como negocio. Una de las características que tuvo Isidro Miranda es que, digamos, siendo yo la socia principal, a mí no me interesaba el negocio. Y una galería, si no es negocio, no puede funcionar a la larga. Así y todo, que haya funcionado 10 años, lo considero un hiper éxito. Claro. Que haya funcionado 10 años, que haya tenido, digamos, que yo haya recolectado una experiencia increíble en el mundo del arte, que me haya conectado con más gente de la que me he conectado en todo el resto de mis años de arte, en conocer distintos circuitos y distintos mecanismos. Desde todo ese punto de vista fue un éxito. No se puede sostener económicamente y bueno, es eso. El otro consejo es que hacer un plan de negocios, cosa que yo no sabía que eso existía. Serían, digamos, los dos. Ponerle un poco de rigor de empresa, de cualquier cosa. Un almacén precisa tener un rigor y una galería de arte, pero es mucho más divertido hacerlo, pero si no tenés el rigor atrás es un problema. El mismo rigor que te gastas toda la plata en el champagne de las inauguraciones, claro, y no funciona. La otra cosa que sí hice y que les diría que me parece que son condimentos fundamentales es que te diviertas mucho. Si no te divertís tampoco va a funcionar. Que lo disfrutes y que sientas placer. No te digo en todos los puntos, porque yo no tenía placer en todos los puntos, pero sí que siento que a mí hay dos, después te voy a mostrar la perinola, está escrito en esa perinola, pero hay dos palabras que para mí son fundamentales en cualquier cosa que emprendas en la vida, que son el deseo como motor y el placer como resultado. Si no están esas dos cosas, tampoco funciona. Ahí te puedo decir, a pesar de que lo hice y me funcionó, son sine qua non. Por tu experiencia, ¿qué cosas podrían pasar o deberían pasar para que el mercado de arte contemporáneo fuera mejor? Que más gente comprara, que los artistas tuvieran una vida un poco más relajada porque hay más ventas y esto, que todo se ampliara y funcionara mejor. Mira, creo que hay dos modelos que yo admiro, digamos, que son Brasil y Nueva Zelanda, en ese sentido. En ambos casos pasa por la interacción entre lo estatal y las empresas privadas. El Estado tiene que entender que la cultura, más allá de un adorno, es y puede ser, según cómo lo manejes, generador de divisas. Si eso, desde el Estado, vos lo entendés como que puede generar ingresos al país y te asociás con las empresas privadas para las que también puede ser generador de divisas, si armás ese circuito, el resto se arma solo. No es algo que nosotros, artistas, podemos armar. Gestionar desde abajo porque es otra escala, claro. Eso es algo que un país tiene que entender, que en la cultura y particularmente el arte, que es de lo que me ocupo yo, puede, además de las vacas, el trigo y la soja, puede ser generador de divisas. Es así de sencillo. Y como ejemplo, estos dos países que la entienden clarísimo. Más allá del nivel estatal, de esta como mega proyección para que el arte funcione de esa manera, que es genial, a nivel local, regional, digo, los coleccionistas, los artistas, los galeristas, ¿qué te parece puede mejorar para que eso mejore, para que todo mejore, para ser más aceitadas las cosas, para que más gente tenga ganas de comprar? Por esto, la cosa no va a mejorar desde lo particular, digo. Bregar por esto, porque si en algún momento alguien llega a ser una voz escuchada en las esferas que corresponden, que son de arriba hacia abajo, esto se puede entender. Muchas veces cuando se plantean, bueno, pero ¿por qué más partidas para cultura si tenemos que cubrir la necesidad de nuestros hospitales y de nuestras escuelas que no están cubiertas? Con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, es porque creo que los hospitales y las escuelas sí hay que sostenerlos, porque son necesarios no como generadores de ingresos, sino como gastadores de recursos que son imprescindibles. Que le debemos a la gente, claro, porque lo necesitan. Que es lo que necesitamos como comunidad. Sí.
el arte no es desde ahí que hay que sostenerlo con ingresos, sino que hay que entender el negocio que el arte puede ser para un país y la cultura, extendiéndolo. ¿Qué negocio puede ser eso para un país? Y cómo de ahí extraer recursos. ¿Cómo fue tu experiencia en ferias? Estuviste varios años en Arteba como artista y como coleccionista. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué experiencia tuviste? Increíble en cuanto a dos temas, ventas y adrenalina. No fue todos los años que expusimos, nos fue muy bien económicamente, nos fue muy bien en cuanto a, obviamente, la cantidad de gente que te ve en una feria como Arteba. Es imposible que pase el resto del año por tu galería. Me acuerdo, al respecto me acuerdo en una charla que Daniel Molina había dado en la Escuela de Proyectos, donde él decía, ¿qué creen ustedes que es más importante a nivel público? ¿La muestra que ustedes hacen o lo que yo escribo en el diario? Entonces todos contestamos, por supuesto, la muestra que nosotros hacemos es más importante que lo que vos podés escribir en un diario. Y él dice, ¿qué cantidad de gente entra a una muestra en una galería? El día de la inauguración, hablemos de una muestra exitosísima. Sí, una locura, 300 personas. 300 personas Sí, claro, el día de la éxito. inauguración y 100 personas más el resto del mes que entra a la galería, 400 personas, 500, te la regalo, querés duplicar los 600. Bueno, a mí me leen 12.000 lectores en un medio secundario, 120.000 en un medio. Bueno, estas son, ahí dije, sí señor, obviamente. Y con las ferias pasa, digamos, es una relación de esta magnitud. Lo que te ven en una feria, la cantidad de personas que te ven en una feria. ¿Encontraste algún tipo de secreto para que fuera más exitoso el participar en una feria? Porque hay galerías que venden mucho, otras que venden poco, otras que no venden nada. No solo acá, en ferias en general, ¿no? Y a veces que es una inversión grande, pero hay viajar a una feria de afuera con un montón de obra, plata para moverte y después no vendes nada y es complicado para una galería, ¿no? Mira, no tuve experiencias en afuera. participar en ferias afuera porque nunca pudimos juntar el presupuesto como para pagar una feria afuera. Como verás, mi manejo de las finanzas es bastante malo. Digo, si tenías alguna experiencia que hayas aprendido cómo hacer para que sea más exitoso participar de la feria. No. En ese sentido no te puedo hablar de claves del éxito porque no me considero una persona exitosa en ese sentido, no. Cada año presentábamos los mejores artistas que considerábamos, siempre tratando de tener algún artista, como decía Fernando Farina, museable. Claro. Nada, presentando lo mejor que podíamos y de la mejor manera posible. Eso no había especulaciones más allá de eso. Tus últimas palabras, por favor. Creo que las dije hace un rato. Manejarse con el deseo y con el placer. Gracias. Como subjetiva la toma, rara.